con una triste noticia que ha causado la muerte del Papa Francisco. Hay mucha tristeza en el mundo católico y en el mundo en sentido general, porque el Papa Francisco se dio a querer. De verdad que la Iglesia tuvo un gran líder en la persona de ese que ustedes ven ahí, el Papa Francisco, el primer Papa americano. Dio muestra de mucha sensibilidad y además demostró que el ala progresista, el ala liberal de la Iglesia Católica tiene mucha fuerza. Él propició cambios en la Iglesia que fueron notables, trató de incorporar a la mujer al quehacer de la Iglesia Católica, defendió a los homosexuales y ese mundo que uno conoce como la LGTBD decía que ellos también tenían derecho. Fue un gran defensor de los inmigrantes, sobre todo de los ilegales. Dice que la persona que sale de su tierra, de su país, en busca de mejor suerte, debe ser bien tratado. Por eso nunca estuvo de acuerdo con la política de Donald Trump. Pero además, yo creo que el Papa que más ha abogado por la paz y por el cese de la guerra fue el Papa Francisco. Hoy la Iglesia Católica y el mundo está de luto porque se fue el gran líder de la Iglesia, pero también fue un gran líder del siglo XXI. Yo pienso que uno de los principales líderes de este siglo ha sido el Papa Francisco. El Papa Francisco falleció a las 7:35 de la mañana en Roma. Aquí eran más o menos las 5 y tanto de la mañana, de la madrugada, cuando nosotros recibimos la información. Estamos hablando de que hoy lunes, precisamente hay una gran diferencia de hora en Italia, Roma y la República Dominicana, creo que alrededor de 5 o 6 horas. El hecho es que ya temprano en la madrugada había fallecido el Papa Francisco, pero se dio a conocer horas más tarde de haber fallecido precisamente el Papa Francisco. El Papa Francisco, como decía don Freddy, es el primer Papa americano, latinoamericano, y sucede en un momento en que se convirtió en la segunda ocasión en la historia papal del Vaticano en que habían dos papas, uno emérito y el otro en funciones. ¿Y cómo ocurrió esto? ¿Qué pasó? Bueno, que el Papa Benedicto XVI, a quien sucede el Papa Francisco, renuncia al papado intempestivamente. Todo el mundo no estaba esperando eso y entonces pasa a un retiro. El Papa Benedicto XVI pasa a retiro. Posteriormente, hace algunos años, no tantos, fallece el Papa Benedicto XVI. El Papa Francisco fue en el año 2013 cuando asume como Papa y viene de ser uno de los cardenales más populares en Argentina, en el que él entonces se convierte en el Papa también carismático. ¿Qué estaba pasando en la Iglesia Católica? En la Iglesia Católica había un descontento y había descendido la popularidad de la Iglesia Católica a raíz de haber asumido como Papa el Benedicto XVI, que lo acusaban de nazi, sí, don Freddy. Entonces, ¿qué hace la Iglesia Católica? La Iglesia Católica sustituye al Papa en vida y hace una elección papal en la que sale precisamente agraciado el Papa Francisco. El cónclave que se va entonces a realizar a raíz
del fallecimiento del Papa. Por supuesto que una semana, don Freddy, tendremos nosotros de funeral del Papa Francisco. Mira, el Papa dejó un testamento por escrito donde pide, entre otras cosas, que no se le entierre en el Vaticano, sino en la iglesia Santa María la Menor. Eso es, pero ¿dónde? ¿En Roma o...? En Roma. En Roma. Que el ceremonial sea abreviado, por eso no va a ser un cónclave largo. Ya comienzan los periódicos especializados en los asuntos de la Iglesia Católica a publicar la lista de los posibles o eventuales sustitutos del Papa Francisco, y hay dos que tienen la mayor posibilidad. De uno es Pierre Parolin, que es el secretario del Vaticano y asistente del Papa Francisco, se le considera liberal y seguidor del pensamiento del Papa. Tiene muchas posibilidades, 70 años, es italiano, y otro es uno de Gambia, África del Sur. Son 130 los cardenales con derecho a voto, y como es una petición del Papa, yo pienso que el cónclave va a pasar rápido, y ojalá que sea Pierre Parolin, que es seguidor del pensamiento del Papa. Se le considera un hombre liberal, moderado, pero no es de la iglesia tradicional de recalcitrante. Ortodoxa, exactamente. Don Freddy, yo estaba escuchando a un representante del episcopado dominicano, señor Joaquín, algo así, es uno de los que sabe sobre ese asunto de los menesteres del Vaticano, y él decía que la persona que va a suceder al Papa Francisco no necesariamente tiene que estar alineado con sus pensamientos. No necesariamente, es lo que elija el cónclave. Entonces ahí hay una situación de que ciertamente podrá respetarse lo que es el acortamiento del funeral, pero el Vaticano tiene su propio protocolo. Claro, y eso hay que respetarlo. La película que actualmente está en el cine, en Netflix, se llama Cónclave. Es una película que enseña mucho, y no me gustó el final, pero en lo que tiene que ver con la organización del cónclave, muchos entendidos en la materia dicen que más o menos así, que no necesariamente. ¿Sabe que el Papa Francisco fue un gran amigo del pueblo dominicano? Él estuvo 2 veces aquí en República Dominicana, siendo el cardenal de Argentina, uno de los cardenales de Argentina, y presidente de la CELAN. Y era muy amigo de Nicolás de Jesús López Rodríguez. No, amigo, no en llave. Sí. Mencionó mucho el caso de la tragedia del Jet Set, ahora, en estos días. Y como despedida, se presentó ayer ante la Basílica de San Pedro, en la explanada, ¿cómo se llama eso ahí, don Freddy? La Plaza San Pedro. La Plaza San Pedro. Pero oye esto, Elías, el Papa por Cabezú murió. Sí. Porque cuando lo despacharon del hospital, los médicos hicieron una junta y le dijeron, mire, lo vamos a despachar porque usted tiene que estar tranquilo. 60 días en reposo total, sin reunión, sin contacto con la gente, porque usted tiene, los problemas están ahí. Es los medicamentos con el tiempo lo que lo van a mejorar. Sin embargo, el Papa parece que se fue sintiendo con fuerza y se quitó él mismo la cánula para respirar. Todo el mundo quedó sorprendido. Había tenido muchísimas reuniones en los últimos días. El vicepresidente norteamericano estaba allá. Estuvo allá y se reunió con él. La presidenta de Italia también fue y lo visitó. Y justamente en la misa de ayer, del Domingo de Resurrección, él posó en el balcón de la plaza
en silla de ruedas. Desde ahí saludó y entonces al maestro de ceremonia le dijo que leyera su mensaje. Lo leyó, un mensaje por la paz del mundo. Sí. Y tradicional, un mensaje tradicional. Pero luego del mensaje, tú sabes que él se montó en el Papamóvil y hizo el recorrido por la cosa y bendijo varios niños que se le acercaron. Sí, sí, ciertamente eso ocurrió en el día de ayer y hoy entonces el cardenal Camerlengo, así se llama, dio el anuncio diciendo que lamentablemente daba el anuncio de la muerte del Papa Francisco. Hay que decir que entonces aquí en la República Dominicana, eso que nosotros decíamos del Papa, que se presentó ante la Plaza San Pedro, en la Basílica de San Pedro, tiene que ver con la celebración del Domingo de Resurrección. Y aquí en la República Dominicana, pues hubo esta celebración de la Semana Santa. Nosotros, como lo habíamos dicho, don Freddy, fuimos a distintas iglesias de aquí de Santo Domingo, del Distrito Nacional. ¿Lo firmaste? Ahí está. Ah, no.